Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos uno lleno de intriga y sorpresas, porque hoy les traigo una noticia que de verdad ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, y no es para menos. Hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza, dos talentos que conquistaron corazones, y ahora, la noticia que los rodea es cuanto menos impactante. Prepárense porque vamos a desentrañar todo lo que se está diciendo, lo que se rumorea, y lo que quizás podría estar sucediendo detrás de cámaras. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empecemos. Así es, la fecha de hoy, *03 de diciembre de 2025, quedará marcada en la memoria de muchos fans. Desde hace semanas el murmullo en las redes sociales, las especulaciones en los foros de fans y los titulares de las revistas digitales no hacían más que crecer. ¿Qué pasaba con Can Yaman y Mehmet Özdemir? ¿Se trataba de un reencuentro profesional, de un nuevo proyecto juntos, o algo mucho más personal y por ende más impactante? La verdad es que ambos actores se han consolidado como dos de las figuras más importantes de la industria turca, con un alcance internacional impresionante. Can, con su carisma arrollador y su presencia magnética, ha conquistado audiencias en Europa y América Latina, mientras que Mehmet, con su talento interpretativo y su belleza natural, ha logrado cautivar a millones, demostrando una versatilidad que la ha llevado a interpretar roles muy diversos y complejos. Recordemos que su química en pantalla en Erkencikus fue sencillamente explosiva. Esa chispa, esa conexión que transmitieron, traspasó la pantalla y conquistó a espectadores de todo el mundo. Se convirtieron en la pareja del momento, en el sueño de muchos fans que anhelaban verlos juntos de nuevo, ya fuera en una nueva serie, en una película, o quién sabe, quizás en algo más allá de la ficción. Y es precisamente esa conexión, esa memoria imborrable de Canem, o Sanem para los más nostálgicos, la que ha alimentado la expectativa y la especulación durante tanto tiempo. Cada pequeña mención, cada foto casual que aparecía, cada rumor que circulaba, era analizado al detalle por sus seguidores. Los foros de fans y los grupos en redes sociales se convertían en verdaderos cuarteles generales de investigación, descifrando cada pista, cada guiño, buscando confirmaciones o desmentidos a la avalancha de teorías. Ahora, volviendo a la noticia de hoy, el impacto es de una magnitud considerable. Se habla de un proyecto que los une de nuevo, sí, pero no de la manera que muchos esperaban. No se trata de una nueva serie romántica, ni de una película que repita la fórmula de éxito que los catapultó. Lo que se rumorea, y lo que las fuentes cercanas a ambos artistas parecen confirmar, es algo mucho más ambicioso y a la vez más personal. Se trata de una producción que, según los primeros indicios, nace de una idea conjunta, de una visión compartida. Algunos hablan de una serie documental que explore sus carreras, sus experiencias en la industria, o incluso, la presión de la fama y la constante exposición mediática que conlleva ser dos de las estrellas más reconocidas de Turquía. Otros, más atrevidos, sugieren que podría tratarse de la producción de una película independiente, un proyecto que ellos mismos han impulsado desde cero con un control creativo total, permitiéndoles contar una historia que les apasione verdaderamente, sin las limitaciones de las grandes producciones televisivas convencionales. Pero la sorpresa, y aquí viene el punto más álgido, no reside solo en el hecho de que trabajen juntos de nuevo. La verdadera bomba, la que ha desatado un torbellino de reacciones, es la naturaleza del proyecto y el nivel de implicación que ambos parecen estar teniendo. Se menciona que no son solo los protagonistas, sino también productores ejecutivos. Esto, para la industria del entretenimiento, es un cambio de paradigma. Ser productores ejecutivos les otorgaría un poder sin precedentes sobre el guión, la dirección, la elección del equipo técnico y artístico, e incluso sobre el enfoque general y el mensaje de la obra. Esto para muchos es una señal de madurez profesional, de una evolución en sus carreras, de querer dejar su propia huella en la industria, más allá de interpretar personajes escritos por otros. Es el deseo de tomar las riendas creativas, de dar forma a una narrativa que resuene con sus propias experiencias y visiones del mundo. Analicemos un poco más a fondo esta posible nueva etapa. Can Yaman, tras su éxito arrollador en Turquía, ha explorado oportunidades en el mercado internacional, participando en producciones italianas y demostrando su interés por ampliar su horizonte actoral y su alcance global. Su presencia
N Producciones Europeas le ha permitido experimentar con diferentes estilos de actuación y explorar temáticas más allá de las que se suelen abordar en las telenovelas turcas. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más demandadas y talentosas, y también ha incursionado en proyectos que exploran facetas más profundas de sus personajes, demostrando una gran capacidad para abordar dramas complejos y emocionalmente intensos. Que ambos en este punto de sus carreras, donde ya han alcanzado la cima del estrellato y tienen la libertad de elegir sus caminos, decidan unir fuerzas en un proyecto que ellos mismos están liderando. Habla de una ambición compartida y de un deseo mutuo de reinventarse y de llevar sus carreras a un nuevo nivel. No se trata de un simple reencuentro por nostalgia, sino de una estrategia profesional audaz y visionaria. Las especulaciones sobre el tipo de historia que podrían contar son infinitas, y la imaginación de los fans está desbordada. Será una comedia negra que satirice la superficialidad y las trampas de la industria del entretenimiento, explotando quizás algunas de las experiencias que ellos mismos han vivido. Un drama intimista que aborde temas sociales relevantes y actuales, temas que les preocupen y que sientan la necesidad de visibilizar. O tal vez un thriller psicológico que explore las complejidades de la fama, la presión mediática, la identidad y la salud mental en un mundo de constante escrutinio. La verdad es que conociendo la audacia, la inteligencia y la versatilidad de ambos, las posibilidades son ilimitadas. Lo que sí parece claro, y es un punto que genera gran entusiasmo, es que no se conformarán con repetir fórmulas. Quieren algo nuevo, algo que los desafíe como artistas, que les permita mostrar facetas desconocidas de su talento y que a la vez conecte con el público de una manera diferente y más profunda. La libertad creativa que les otorgan los roles de productores ejecutivos les permite explorar terrenos inexplorados y abordar temáticas con mayor libertad y autenticidad. Los fans, por supuesto, están divididos entre la euforia de verlos juntos de nuevo, reviviendo la magia que los hizo famosos, y la ansiedad y la curiosidad por descubrir la verdadera naturaleza del proyecto. Las redes sociales son un hervidero de teorías, de deseos, de esperanzas. Algunos añoran la dulzura, el humor y el romance de Erkencikus, y esperan un reencuentro que les devuelva esa magia, esa sensación de sentirse transportados a un cuento de hadas moderno. Otros, más perspicaces y analíticos, intuyen que este será un paso evolutivo, una oportunidad para ver a Can y Demet en facetas completamente nuevas, explorando géneros y temáticas que hasta ahora no habían tocado, demostrando su madurez como artistas y su capacidad para reinventarse. La expectativa es palpable y la anticipación, casi insoportable para muchos de sus seguidores más fervientes. Y es que, seamos honestos, la presión de ser figuras públicas tan queridas y seguidas conlleva un escrutinio constante. Cada paso que dan, cada relación que establecen, cada proyecto que emprenden, es analizado y debatido por miles o millones de personas. El hecho de que esta noticia se haya filtrado o anunciado en un momento específico, el 3 de diciembre de 2025, quizás no sea casualidad. Podría tratarse del inicio de una campaña de expectativa cuidadosamente orquestada, del anuncio oficial inminente de los detalles del proyecto, o incluso del puntapié inicial de una estrategia de marketing que busca generar el máximo impacto mediático posible. Las fechas en el mundo del espectáculo raramente son azarosas. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar el impacto cultural que tuvo Erkencikus a nivel global. No solo catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional, sino que también puso en el mapa a la industria televisiva turca, abriendo puertas para otras producciones y actores turcos que antes no tenían tanta visibilidad fuera de sus fronteras. La pareja se convirtió en un fenómeno, un referente de romance y comedia que conquistó audiencias de todas las edades y nacionalidades, trascendiendo barreras idiomáticas y culturales. Por eso cualquier movimiento que los involucre, y especialmente uno que los una de nuevo, genera tanto interés y expectación. Su influencia va más allá de sus propias carreras, han sido embajadores de la cultura turca en el mundo. Ahora hablemos de las implicaciones creativas y profesionales. Si realmente están asumiendo roles de productores ejecutivos, esto significa que tendrán un control creativo mucho mayor sobre todos los aspectos del proyecto. Podrán elegir el guión que consideren más potente e influir en la dirección para que se alinee con su visión, seleccionar al equipo técnico y artístico que consideren más idóneo, y supervisar cada detalle de la postproducción. Esto sin duda les permitirá plasmar su visión de manera más fiel y ambiciosa, sin compromisos que diluyan su mensaje o su propuesta artística.
Podríamos estar ante una obra mucho más personal, con mensajes y temas que ellos mismos consideran importantes transmitir, y con una estética y un estilo que reflejen su identidad artística individual y conjunta. Esto, para muchos, es una noticia aún más emocionante que el simple hecho de verlos juntos en pantalla. Es la promesa de un proyecto con alma, con propósito, y con la impronta inconfundible de dos artistas que han decidido tomar las riendas de su destino creativo. Y no podemos obviar el factor Can Yaman. Su salto a la fama internacional ha sido meteórico y su impacto en audiencias de todo el mundo es innegable. Su carisma es innegable, su físico es impactante y su capacidad para conectar con el público, tanto en escenas románticas como en momentos de acción o drama, es asombrosa. Ha sido parte de producciones que han alcanzado gran éxito y su nombre por sí solo ya atrae a una gran audiencia, generando un interés inmediato en cualquier proyecto en el que participe. Por otro lado, Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz sumamente talentosa y versátil, capaz de transmitir una amplia gama de emociones y de darle profundidad y credibilidad a sus personajes. Su evolución artística ha sido constante y su público la sigue fielmente, confiando en su criterio para elegir proyectos de calidad. La combinación de estos dos talentos excepcionales, en un proyecto donde además tienen un peso significativo en la producción, es una fórmula potencialmente explosiva y altamente prometedora. Podríamos estar ante una obra que marque un antes y un después en sus carreras, elevando su estatus de estrellas de televisión a verdaderos creadores y visionarios dentro de la industria, y quizás en la propia industria televisiva y cinematográfica turca, inspirando a otros a tomar caminos similares. Las expectativas son altísimas y la curiosidad insaciable. ¿Qué sorpresas nos deparará este nuevo proyecto? ¿Cómo será la dinámica entre ellos trabajando en roles de liderazgo, no solo como actores sino como artífices de la historia? ¿Qué historia decidirán contar y qué impacto tendrá en el público y en la industria? En resumen, la noticia del 3 de diciembre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir no es solo un reencuentro, es una declaración de intenciones. Es la confirmación de que ambos artistas están listos para dar un paso más allá, para tomar las riendas de sus carreras y crear proyectos que reflejen su visión artística y personal, que los desafíen y que, a su vez, ofrezcan algo fresco y emocionante al público. La expectativa es enorme y aunque los detalles aún son escasos y se mueven en el terreno de los rumores y las confirmaciones extraoficiales, la emoción y la intriga están garantizadas. Sin duda estaremos muy pendientes de cada nuevo desarrollo, de cada filtración, de cada anuncio oficial que arroje más luz sobre esta apasionante nueva aventura que emprenden juntos. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos con la información del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de la emoción que rodea esta impactante noticia. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Están tan emocionados como nosotros por esta nueva etapa en sus carreras? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Can y Demet, y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y más contenido que les encantará. Hasta la próxima.